En el año 2022 se cumple el 40º aniversario del conflicto bélico entre nuestro país y el Reino Unido de Gran Bretaña, por el territorio de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y espacios marítimos circundantes, el cual tuvo lugar entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. Pero, ¿por qué tuvo lugar un enfrentamiento militar por estas remotas islas del Atlántico Sur? Para ponerlos un poco en contexto, estas islas están ubicadas en el mar Argentino a unos 600 kilómetros aproximadamente de la costa patagónica y se compone de dos islas principales, Soledad y Gran Malvinas, y alrededor de 200 islotes más pequeños. Algunos afirman que las Malvinas fueron avistadas por primera vez en el 1520 por miembros de la expedición de Fernando de Magallanes al servicio del rey de España. Por el contrario, el Reino Unido sostiene que el inglés Jonas Davis descubrió las Islas Malvinas el 14 de agosto de 1592. Después de que con el barco de Sir desertara en la segunda expedición corsaria de Thomas Cavendish. Sin embargo, no descubrió las coordenadas del presunto hallazgo, solo ubicó a las islas en relación a la costa y al estrecho de Magallanes. Hay muchas teorías acerca de quién fue el descubridor de este archipiélago. ¿Españoles? ¿Ingleses? ¿Holandeses? Pero realmente no se sabe con exactitud quién los vio y documentó por primera vez. Fueron los franceses los que dieron el primer asentamiento permanente en las Malvinas, llamado Puerto San Luis, en honor a su rey. Como las expediciones partieron desde el puerto Saint Malo, llamaron a las islas Malouines y de allí, traducido al castellano, Malvinas. España, la otra gran potencia marítima, reclamó las Malvinas en 1767. Los franceses cedieron, pero los británicos establecieron en secreto el enclave de Port Egmont. En 1770 casi estalla una guerra entre España y Gran Bretaña por las islas. Finalmente Gran Bretaña se marchó, no sin antes dejar una placa dejando en claro sus pretensiones. Tras la emancipación de Hispanoamérica a principios del siglo XIX, nacen nuevos países. Uno de ellos era Argentina, que en el 1816 quiso tomar el control de las Malvinas, que ya consideraban suyas. Ahí es cuando hicieron su aparición los británicos, expulsando a los argentinos que residían en aquellas islas en el 1833, quedando al mando de la bandera británica, dando comienzo a un largo litigio. La ONU, a partir de 1960, trató de llegar a un acuerdo amistoso entre estas dos regiones, a lo que Reino Unido aceptaba devolver la soberanía de las Malvinas si sus habitantes aceptaban ese cambio. Para la desilusión de Argentina, los isleños no querían unirse al país sudamericano, por lo que Reino Unido abandonó el acuerdo. Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por Romero. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? A ver, ¿dónde están? ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiramos. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. ¿No ve que dice que tenemos un mundial en paz? La dictadura cívico-militar creyó o quiso creer que la guerra de Malvinas podría ser un certificado de renovación de su permanencia en el poder e incluso un carril para los planes políticos individuales de algunos de sus jerarcas. Pero terminó siendo su certificado de defunción, que, con un costo altísimo, aceleró el retorno de la democracia. La estación cambió por completo cuando la Argentina sufrió un golpe de Estado que derrocó el gobierno de María Estela de Perón en 1976. La Junta Militar se consolidó en el órgano supremo,
dando comienzo al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, todo para la gloria de Argentina, según la visión de los militares. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. En el gobierno se fueron sucediendo distintos generales como Jorge Rafael Videla y Roberto Eduardo Viola, hasta llegar a Leopoldo Fortunato Galtieri. Este último tenía consigo una crisis económica, bajo popularidad, todo parecía ir en contra de Galtieri. Fue entonces cuando se le ocurrió que podía desviar la atención hacia un tema que tocaba la fibra patriótica de la Argentina, las Malvinas. Galtieri se propuso recuperar las ansiadas islas, antes que las Malvinas pudieran conmemorar los 150 años de soberanía británica. Más que ganancias territoriales, de esta manera obtendría un gran apoyo popular, bastante necesario dadas las circunstancias. Pero a la hora de los usurpadores del gobierno le declararon la guerra a Gran Bretaña, aún seguían, si bien con una menor intensidad, ejecutándose la tenebrosa represión ilegal, y muchos de los políticos que luego retornarían a ocupar sitiales en el espacio democrático todavía estaban en los calabozos o restañando las laceraciones sufridas en las catacumbas de los centros clandestinos de detención. Envalentonados por el repentino pero previsible renacido fervor patriótico de la sociedad, los militares imaginaron un futuro con apoyo popular, como si la aventura bélica ante una de las potencias planetarias y la armada con quizás mayor experiencia histórica proveniente desde su época corsaria fuera suficiente como para borrar el espanto instaurado el 24 de marzo de 1976. La Junta Militar aceptó la puesta en marcha del Plan de Recuperación de las Islas Malvinas el 26 de marzo de 1982. El proyecto, primero que fue conocido con el nombre Azul y luego bautizado como Operación Rosario, llamado así en conmemoración de la Virgen del Rosario, la fecha de ejecución había sido fijada para el 1 de abril, pero las condiciones meteorológicas la demoraron hasta la mañana siguiente. Las Islas Malvinas se han convertido desde hoy en una franca zona de guerra. Estos son los aviones que salieron del portaaviones Hermes para bombardear el aeropuerto de las Malvinas. Son aviones de despegue vertical. Aviones argentinos están atacando la flota británica en el Atlántico Sur, según informan fuentes militares de Buenos Aires. Aviones argentinos atacan a la flota inglesa. Fuentes militares de Buenos Aires dijeron que se desarrollaba hoy un tercer ataque aéreo a las Islas Malvinas por parte de Gran Bretaña. Agregaron que además de 2 aviones ingleses derribados, un tercer avión desapareció de las pantallas de los radares. Gran Bretaña pidió hoy a Argentina que se rinda en la lucha de las Malvinas, pero el gobierno de Buenos Aires respondió que seguirá combatiendo. La propuesta británica fue recibida pasadas las 2 de la tarde, tiempo de Buenos Aires, por radio, por el gobernador de las Islas Malvinas, general Benjamín Menéndez. Se agregó que la comunicación al general Menéndez en su despacho en Puerto Argentino, capital de las Islas Malvinas, fue cursada por radio por el comandante de la flota naval británica, almirante John Woodward. Momentos estamos viviendo la flota de mar inglesa
El 2 de abril de 1982, fuerzas argentinas desembarcaron en las Malvinas y tomaron el control de la capital, Port Stanley. La Argentina la llamaba Puerto Argentino. Había conseguido rendir a una reducida guarnición británica sin provocar bajas. De inmediato, la Junta Militar Argentina anunció la recuperación de las islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur. Todo parecía ir viento en popa, pensó Galtieri, con lo que no contó fue con la determinación de la primera ministra británica Margaret Thatcher. La apodaban Dama de Hierro. El Reino Unido no escatimó en medio y dio respuesta. 2 portaaviones, submarinos, fragatas, dragominas, naves, patrulleros y otros buques. No estaban dispuestos a ceder ni un pedazo del territorio, por muy lejos que esté de Gran Bretaña. Además, Thatcher contó con el apoyo de Estados Unidos. There's a growing feeling in Washington that diplomatic efforts should go on, but that Argentina must be made aware that if war breaks out, the United States will firmly back the British. Today, the U.S. Secretary of State Alexander Haig briefed the Senate Foreign Relations Committee on the status of the negotiations. Senator Joseph Biden was at that briefing. He's a Democratic senator who is sponsoring a resolution in support of Great Britain. Based on your briefings with Alexander Haig, how do you right now rate the chances of a diplomatic solution? Well, I think the Secretary of State was accurate in his assessment of it. It's very tenuous. I'd rather not comment on what was a secret briefing and what in fact the Secretary indicated were the stages of negotiations at this point, except to say that Las cosas se complicaron para la Argentina. En el 10 de abril, Galtieri lanzó un encendido discurso en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, delante de una gran multitud que quedó grabada a fuego en el pueblo argentino. Acá están reunidos obreros, empresarios, intelectuales, todos los órdenes de la vida nacional, en la Unión Nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad, pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Y en esto tenemos la solidaridad de varios pueblos americanos que están decididos a dar batalla con los argentinos. La batalla ya era imposible de dar marcha atrás. Tan convencido está Galtieri de que iba a conseguir la victoria que podría marcar en los anales de la historia. Para sorpresa de la cúpula militar argentina, los británicos realizaron significativos avances. El 25 de abril tuvo lugar la reconquista de las islas Georgia del Sur a través de la Operación Paraquet. Poco después, el 1 de mayo, el submarino nuclear británico HMS Conqueror hundió el crucero ligero argentino Ara General Belgrano. Como resultado de este ataque, 323 hombres perdieron la vida de un total de 1.093 tripulantes. Un duro golpe para la Argentina, pero los soldados argentinos también supieron responder. 2 días más tarde, fuerzas argentinas mandaron al pique al destructor británico HMS Sheffield y a finales de mayo la fragata CMS Antelepo corrió la misma suerte. A pesar de las pérdidas, el Reino Unido siempre mantuvo su superioridad militar. La constante improvisación en las decisiones del mando argentino, las escasas preparaciones de los soldados, la falta de comida, ropa, armamento, sin duda estos factores jugaron en contra de los planes de Galtieri.
Esa victoria tan fácil que había pronosticado se le estaba escapando de las manos. Finalmente, tras algunos combates, el 14 de junio de 1982, las Fuerzas Armadas de Argentina del puerto argentino dieron efectivamente su rendición entre las tropas británicas que habían desembarcado en las Malvinas. Terminaron así las aspiraciones de la Argentina de extender su soberanía en el Atlántico Sur. Desde 2006, los excombatientes de Malvinas denunciaron las torturas sufridas en las islas durante la guerra engendrada por la dictadura militar. Más de 200 testimonios y 4 imputados de los más de 100 acusados. Del 2 de abril de 1982 al 14 de junio de 1982, soldados torturados, hambrunas, abusos, fríos extremos, dolor, miedo, picana, mano dura. A 40 años se logró el procesamiento de los primeros 4 torturadores: Miquel Gardé, Belisario Franchino, Eduardo Gassino y Gustavo Caldenini. El resto de los imputados nunca fueron tomados a indagatoria. El camino es largo pero incaudable. Este martes 29 de marzo, el titular de la Fiscalía Federal del Río Grande, Marcelo Report, y el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad presentaron una aplicación de requerimientos en causa de los excombatientes torturados. Al haber un golpe militar en la Argentina, los derechos de las personas estaban más vulnerables y aún más para los soldados argentinos. La delegación de la CPN visitó diferentes lugares en las islas donde estuvieron apostadas tropas argentinas: el Faro Cabo San Felipe, el Monte Warles Reich y el Monte Langton. En estos lugares, los soldados argentinos denunciaron que fueron sometidos a torturas y tratos humanos degradantes, como estrangulamientos, enterramientos, haber sido sumergidos en pozos de agua helada y exposición al frío y al hambre extremo, que produjeron mutilaciones y en algunos casos la muerte. En la visita al foro, la CPM pegó en diferentes lugares carteles con la inscripción: en este sitio las Fuerzas Armadas torturaron soldados argentinos. El señalamiento fue acompañado además por un pañuelo blanco, emblema de la lucha de las madres de Plaza de Mayo, que Nora Cortiñas decidió dejar en el lugar en señal de solidaridad y de identificación de su dolor con el de las madres de los soldados. Conmovida por la acción de señalamiento, Nora comentó: los militares torturaron en Argentina al pueblo y torturaron acá a los jóvenes que ellos mismos trajeron. Esto fue un espanto, es imperdonable. Hay que seguir adelante con los juicios. Hoy en día estos crímenes siguen siendo impunes, a pesar de los múltiples testimonios presentados y documentación de las Fuerzas Armadas, que fue desclasificada en los últimos años ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande, no ha tenido avances. Las torturas sufridas por los soldados en Malvinas fueron crímenes de lesa humanidad que debieron ser condenados. Muchos soldados padecen hoy la revictimización que produce la impunidad. Saber que el Estado no solo le mandó a una locura de guerra desigual, sino que allí sus superiores les dieron los peores de los tratos, violentaron su dignidad e integridad personal. Esas marcas la acompañarán por el resto de sus vidas. Nunca recibieron atención psicológica especializada y debieron esperar décadas hasta ser destinatarios de políticas reparatorias. Más de 600 soldados se suicidaron luego del conflicto, sumergidos en el dolor y la desesperación provocada por la tortura, los malos tratos, la muerte y la negación estatal. Estos crímenes debieron ser juzgados ya, como forma de reparar tanto padecimiento.
Una nueva guerra se impuso al finalizar la batalla en el sur, la desmalvinización. Pretendía instaurar una amnesia colectiva motorizada por la presión de los generales hacia los reclutas sobrevivientes. El silencio obligado desencadenó algunos suicidios entre los exsoldados. Se enfrentaron a una batalla contra el olvido y el silencio impuesto en el proceso oficial de desmalvinización y el sentimiento de que algo muy importante de ellos quedó en Malvinas. Al pisar el continente, las Fuerzas Armadas entregaron a cada excombatiente una cartilla de recomendaciones de contrainteligencia, donde en nombre de la patria se les requirió otro esfuerzo: no proporcionar información sobre su experiencia de combate, no ser imprudente en sus juicios y apreciaciones, no dejarse llevar por rumores ni noticias alarmantes en pos de perpetuar la forma heroica como nuestros soldados dieron la vida por la soberanía nacional, tal como consta en uno de los documentos de la última dictadura militar que fueron desclasificados en 2015. Al regresar, nos llevan al Campo de Mayo, donde nos recibe lo peor del aparato agresivo, personal e inteligencia. 2 veces por día nos hacían pasar por una salita donde nos decían: ojo con lo que dicen, y aparte la orden de silencio que nos hacían firmar. Fue una imposición, no un pacto, describió el excombatiente Ernesto Alonso. En este sentido, el veterano de guerra de la Armada y actual presidente del Centro de Excombatientes de Santa Fe, Adolfo Schweikhofer, coincidió en que esa primera década el desamparo fue tremendo. Sintió que el país le dio vuelta la cara y expresó la incertidumbre de aquellos años en que debieron sobrevivir sin ninguna protección, ningún cobijo, ningún amparo, ningún beneficio y sin obra social. Las secuelas de los excombatientes también fueron ocultadas por mucho tiempo. Una de las problemáticas más importantes que atravesaron fue la falta de trabajo por la discriminación, y entre las principales secuelas se encuentran situaciones de violencias intrafamiliares, adicciones, enfermedades prevalentes, amputaciones y trastornos vinculados a la salud mental. Sobrevivir a la guerra en la voz de 3 excombatientes. Nos tocó vivir el infierno, describió Ernesto Alonso, quien tenía 19 años y vivía en la ciudad de La Plata cuando nos llevaron a combatir el Monte Longdon, en las afueras del puerto argentino de las Islas Malvinas, mientras cumplía el servicio militar obligatorio en el Regimiento de Infantería Mecanizado 7. Estábamos entre 2 frentes, los milicos y los británicos. Cuando empezaron a avanzar, agregó: la unidad en la que combatió fue la que más muertos tuvo en Malvinas 36, según detalló el excombatiente. Un poco de tiempo. En combate, Ernesto pasó hambre y frío, durmió por cortos lapsos de tiempo, vio a sus compañeros morir de forma heroica y también fue testigo de torturas a soldados efectuados por sus propios superiores. Sufrió de bombardeos y temió por su vida. Quieren que solo hablemos de la guerra en términos épicos, pero somos sobrevivientes. Cuando llegaron era el Día del Padre. En el regimiento número 7 de La Plata, muchos padres y madres se quedaron con los brazos abiertos. Nadie respondía por los muertos, recordó Ernesto, quien en la actualidad colabora en la misión de devolver la identidad a los soldados caídos, enterrados en fosas comunes en Malvinas, y pide memoria, verdad, justicia, soberanía y paz.